en nosotros está cambiando de la noche a la mañana, gracias a esas personas sin escrúpulos que hicieron esa barbaridad. Mi nieta debería de estar viva. Que les pongan una pena, varios años, que se queden ahí adentro, no nada más que los detengan y al rato salgan. El 12 de septiembre de 2025, Durango amaneció como cualquier otro día. El sol caía sobre las calles tranquilas y en las casas del barrio donde vivía Paloma Nicole, una adolescente de apenas 14 años de edad, nadie podía imaginar que algo irreversible estaba a punto de suceder. Paloma era conocida por su sonrisa fácil. Quienes la veían en la escuela decían que parecía tener siempre una palabra amable, un gesto alegre. Era inquieta y curiosa, de esas muchachas que aún se movían entre la inocencia y la adolescencia, pero que poco a poco empezaba a descubrirse a sí misma. Quienes la conocieron la describen como una chica alegre, extrovertida, con una energía que contagiaba a su alrededor. Estudiaba en el Colegio Anglo-Español, una institución privada reconocida en la ciudad. Allí cursaba la secundaria y se destacaba por tener excelentes calificaciones. Como muchas chicas de su edad, Paloma Nicole atravesaba esa etapa en que la identidad se construye con pequeños gestos, la ropa elegida, las amistades y los intereses. En redes sociales compartía fotografías y momentos de su vida diaria, mostrando un rostro fresco y natural. Le gustaban los deportes y sobre todo la danza. Participaba en actividades culturales, lo que le permitía combinar disciplina, esfuerzo físico y expresión artística. Detrás de esa vida cotidiana también había una realidad compleja. Sus padres estaban separados. Carlos Said Arellano, su padre, mantenía un vínculo estrecho con ella y se encargaba de acompañarla en actividades escolares y personales. La relación con su madre era más cercana en lo cotidiano, pues era quien vivía con ella. Paloma Nicole estaba en una etapa de descubrimiento. Disfrutaba salir con sus amigas, ir a clases y ensayar bailes. Su padre recuerda que le gustaba escuchar música y que era detallista en su forma de vestirse. No había nada que hiciera pensar en un destino distinto al de cualquier estudiante que espera crecer, estudiar una carrera y abrirse camino en la vida. El 12 de septiembre de 2025, Paloma Nicole entró a la clínica de Santa María, un hospital privado de Durango. No acudía por una enfermedad ni por una urgencia médica. La razón era otra, un procedimiento estético que según versiones oficiales consistía en aumento de busto, liposucción y lipotransferencia de grasa a glúteos, una cirugía de alto riesgo incluso para adultos y completamente inusual para una menor de edad. Esta cirugía se transformaría en una de las tragedias más dolorosas y polémicas de los últimos años en México. Esa mañana, la sala de operaciones la recibió como a cualquier paciente. En México, las cirugías estéticas en menores no son comunes y los riesgos son altísimos. Las luces blancas del quirófano marcaron el inicio de un procedimiento que transformaría la vida de toda una familia. El procedimiento fue realizado por el cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, quien no solo era el médico a cargo, sino también padrastro de la menor. Cuando terminó la cirugía, los pasillos de la clínica Santa María no parecían distintos a los de cualquier hospital privado en Durango. El aire olía a desinfectante. Las enfermeras caminaban de un lado a otro con rapidez, pero en el cuarto donde yacía Paloma Nicole, nada estaba bien. Horas después de la operación, su cuerpo reaccionó mal. La salud de Paloma Nicole comenzó a deteriorarse y a dar señales de alarma. La respiración se volvió irregular, sus signos vitales fluctuaron y de pronto cayó en un estado del que ya no se despertó. El parte médico registró hipoxia cerebral, falta de oxígeno en el cerebro y edema cerebral. Ahí comenzó el silencio, un silencio extraño, pesado, lleno de evasivas.
A su padre le dijeron que estaba enferma, pero que todo estaba bajo control. De acuerdo con lo narrado por Carlos Said, a él le hicieron creer que su hija estaba en otro lugar porque había contraído COVID-19 y que por esa razón la habían llevado a una zona de la sierra donde no había señal de celular, un argumento que parecía razonable en un país donde aún se registran casos aislados de la enfermedad. Tras la operación, Carlos Said seguía convencido de que su hija estaba en aislamiento por COVID. Nadie lo había contactado directamente desde la clínica. Él recibía mensajes y llamadas esporádicas de la madre, asegurando que Nicole estaba fuera de riesgo, que necesitaba descanso y que todo marchaba bien. Con el paso de las horas, el silencio se volvió sospechoso. Carlos Said insistía en hablar con su hija, en escuchar su voz. Las excusas de la madre y del personal de la clínica resultaban cada vez menos creíbles. Me decían que no podía verla por protocolo, que estaba aislada, pero algo en mí decía que no era cierto, contó más tarde. Finalmente, un conocido de la familia le reveló la verdad. Paloma estaba hospitalizada y en estado crítico. Cuando Carlos Said llegó al hospital, la escena lo paralizó. Su hija estaba conectada a monitores con un respirador artificial y rodeada de médicos. Allí comprendió que no había ningún aislamiento, sino una lucha desesperada por mantenerla con vida. El angustiado padre preguntaba qué le había sucedido a su hija, pero nadie le daba respuesta. Carlos Said no se despegó de la clínica. Pasaba noches enteras en la sala de espera, pidiendo explicaciones, rogando por noticias alentadoras. En redes sociales comenzó a contar parte de lo sucedido, sembrando las primeras semillas de lo que después sería un clamor nacional. Lo que debía ser en teoría un procedimiento estético con fines de mejorar su imagen corporal, se convirtió en el inicio de una agonía de 8 días entre máquinas, médicos y excusas. 8 días en los que la niña no volvió a abrir los ojos y en los que su padre preguntaba, insistía y recibía respuestas vagas, como si todos supieran algo que él no. Los médicos prolongaban la agonía con frases vacías. Estamos haciendo todo lo posible, está en observación, hay que tener fe, pero lo cierto era que desde el primer día el daño estaba hecho. Nadie se atrevió a confesarle que tal vez nunca volvería a escuchar su voz, ni la verdad de que su hija había sido operada de forma estética sin su consentimiento. El 20 de septiembre, Paloma Nicole murió. Oficialmente, un paro cardiorrespiratorio puso fin a la agonía, pero para el padre no era el final, era apenas el inicio de un dolor más grande. Algo dentro de él le decía que no le estaban contando toda la verdad, que detrás de esas 8 noches interminables había una historia oculta, un secreto que alguien se esforzaba por enterrar. Fue hasta el funeral cuando el misterio se rompió. Al preparar el cuerpo, Carlos Said vio lo que nadie le había querido decir: un corpiño quirúrgico, vendas y señales claras de la operación. La rabia y la tristeza se juntaron ahí frente al ataúd. Comprendió que no había sido un accidente o una enfermedad. Al examinar de cerca, distinguió las marcas, las vendas, las señales claras de una intervención reciente. Ahí estaba la verdad que le habían ocultado. Carlos sintió que lo habían engañado, le habían arrancado el derecho de decidir por su hija, que lo habían dejado fuera de la verdad. El murmullo comenzó a expandirse entre los asistentes. Algunos se enteraban en ese mismo momento, otros no podían creerlo y se preguntaban, ¿cómo era posible que alguien hubiera aceptado hacerlo? Pronto, los medios recogieron la noticia, las redes sociales estallaron con un nombre, con una exigencia, con un grito que no tardaría en convertirse en tendencia: justicia para Nicole. En este escenario, el hecho de que solo uno de ellos diera el visto bueno ya abre un terreno de debate jurídico y moral. La respuesta más clara era la más dura. Alguien firmó, alguien autorizó y alguien cobró por hacerlo. El cirujano Víctor Rosales fue quien aceptó llevar a cabo la operación en la clínica privada,
pero en su defensa argumentó que contaba con cédula profesional y que la madre es quien había autorizado. Sin embargo, esa justificación es insuficiente ante la normativa internacional y las recomendaciones de organismos médicos. La presión fue tanto que las autoridades no tuvieron más opción. El caso ya no podía ocultarse. La búsqueda de justicia había empezado. Sin embargo, la ética médica establece que incluso si los padres solicitan un procedimiento, el médico tiene la obligación de rechazarlo si no es adecuado para el paciente. La noticia corrió rápidamente en los medios y generó un nuevo nivel de atención nacional. El primer nombre que salió a la luz fue el del cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, señalado como el médico que realizó la operación, y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva aseguró que quedaba suspendido de la asociación. Aunque el cirujano y la clínica son señalados directamente, otro personaje clave en la investigación es la madre de Paloma Nicole, quien fue la que autorizó la intervención. La Fiscalía no ha confirmado públicamente si enfrenta imputaciones formales, pero el padre insiste en que debe ser investigada. Ella lo permitió, ella firmó, ella lo ocultó. Yo nunca supe nada hasta que ya era demasiado tarde, declaró con firmeza Carlos Said. El sábado 27 de septiembre, la Fiscalía confirmó la captura de la madre Paloma Yasmín y del cirujano plástico Víctor Manuel Rosales Galindo, padrastro de Nicole, ambos señalados como responsable directo de la tragedia. En los reportes oficiales se le atribuyen cargos como omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y podría enfrentar imputaciones por homicidio culposo, dependiendo de los dictámenes forenses. El padrastro habría firmado documentos como tutor legal y médico sin tener autoridad legal para ello, según la Fiscalía. La muerte de Paloma Nicole no es solo la historia de una cirugía indebida, sino un espejo incómodo de hasta dónde puede llegar la negligencia, la ambición y la traición dentro de los vínculos más cercanos. Que el médico responsable fuera su propio padrastro y que su madre avalara el procedimiento convierte el caso en una herida abierta que sacude a toda la sociedad. Hoy, ambos responsables están detenidos. La justicia tendrá que responder con sentencias, la sociedad con memoria, porque Nicole ya no volverá, pero su historia obliga a mirar de frente un sistema que permitió que lo imposible sucediera. Si están de acuerdo con que se haga justicia por este caso, vamos a apoyar a este padre con el hashtag y la palabra Justicia para Nicole. Y bueno, familia misteriosa, me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre este lamentable caso. Yo los estaré leyendo. Espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Nos vemos en una próxima historia de casos, crimen y misterio. Adiós.